una investigación seria que nos llevara a ganar un caso. Lo hicimos hasta prácticamente el tercer año, ¿verdad? Que ya teníamos gente capacitada. La oficina no tiene que ser grande, de verdad, yo insisto, es una oficina con gente bien preparada, con buena remuneración. Les digo, en mi país la mejor gente pagada es la de la Superintendencia de Competencia. Son los mejores salarios de todo el gobierno, y les podría decir que muy competitivos a nivel privado. De la gente que yo dejé, son la misma gente, excepto los que se fueron a hacer doctorados y maestrías. Porque es importante que la capacitación que se les da, es cara, no se pierda, ¿verdad? Muchos de los intendentes y de la gente eran catedráticos, ¿verdad? Yo creo que eso hay que asegurarlos. Aquí tienen una oportunidad, la academia tiene una buena oportunidad, tiene un nicho en ese espacio, porque si se politiza una institución, en realidad el trabajo más adelante lo va a votar la jurisdicción. En la jurisdicción el poder económico puede comprar voluntades fácilmente, al menos en mi país así lo es, desgraciadamente, esa es la mala noticia, y en la medida que uno asegure técnica, económicamente y legalmente un caso, entonces tiene más garantía que el poder económico se enfrente a un valladar mucho más serio. Entonces la transparencia creo que es importante, pero que hay teorías y que hay diferencias entre los enfoques, las hay. La oficiosidad yo la utilizaría o recomendaría utilizarla solo en un caso donde haya información suficiente. Es decir, quizás en un mercado en que exista regulación y el regulador, por ejemplo, un regulador de aguas, un regulador de salud, tenga información de la actividad económica suficiente. No basta un año. La información nosotros la construíamos con series de 5, a veces hasta 7 años, a efecto de poder entender la conducta. Es decir, a veces les digo, crisis, explican por qué los precios bajan y por qué los precios suben, y uno no puede partir que ahí hay un acuerdo. Sin embargo, usted puede ver que todos han usado esa facultad, los nuevos, Honduras, Nicaragua, con bastante cautela, ¿verdad? Sí, las denuncias, que entiendo que hay varias ya en la autoridad de abuso de posición de dominio. El abuso de posición de dominio es de las conductas más difíciles de probar porque es discutible, van por una regla de razón, nuevamente, es decir, hay que sacar índices de concentración a través del Herfindahl y del índice de dominancia, hay que tener información de los otros competidores, información de la región, información de cómo está la carga impositiva, es decir, si existen aranceles para el ingreso, y muchas veces el agente económico, en su país entiendo que ya hay un movimiento de las defensas, no solamente no sé si aquí hay gente que maneja un poco más las leyes o la economía, pero sí que obliga a los despachos a tener gente multidisciplinaria, porque la defensa no solamente va a ser legal, va a ser técnica, porque tienen que conocer todo un proceso. El producto puede ser en el mercado de la telefonía, bien la telefonía fija o bien la telefonía celular, ¿verdad? Y aún en la telefonía, o por ejemplo en el caso del internet, puede ser internet banda ancha, internet no sé cuánto, internet residencial, o sea, todo eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo se determina el mercado. Entonces, el agente económico va a tratar de ampliar el mercado y decir que no tiene posición de dominio, porque esa es la primera premisa que hay que esclarecer. Entonces, los casos de abuso de posición de dominio también tienen que estar bien sustentados. Entonces, yo creo que a la autoridad prudencia en los casos, porque una falla le va a traer una consecuencia fatal en su credibilidad. Entonces, los casos en la Superintendencia de Competencia de El Salvador iniciaron, póngale, en el 2006, y los primeros, y los sancionamos en 2007, entre marzo y septiembre, usted lo puede ver, porque obviamente nos estábamos formando, el día 1 ya teníamos denuncias y eso, pero formar un caso, sancionar un caso, porque las sanciones, las primeras van a marcar la pauta. Si ustedes califican algo como grave, fíjense bien, y le ponen una multa del 3%, cuando tienen un tope hasta 12%, cuando se les presente un caso verdadero, que se equivocaron en la calificación de gravedad, no van a poder usar el 12%, porque el agente económico les va a decir, pero miren, este caso grave usted puso 3, y esto ahora viene y usted me pone 12.
Entonces es bien difícil la aplicación de la ley, o sea, no solamente las pruebas, sino que cómo usted va a dirigir y va a cesar. Dichosamente ustedes tienen los mecanismos de cese, es decir, hay compromisos de cese. Eso les va a hacer un poco, digamos, mitigar, porque lo que ahora puede ser anticompetitivo, dentro de 3 años no. Una concentración que ustedes le pongan una condición puede volver más gravoso la prestación de un servicio. Entonces también en las concentraciones, si se llegan a impedir por una causal no clara, y lo estamos viendo en algunos países, o sea, puede ser más contraproducente a la economía ecuatoriana. Entonces tenemos que tener una gran prudencia y esperar que la autoridad, los casos, mejoran estudios, mejora abogacía de la competencia y se dedique a hacer, por supuesto, sus casos, pero que no esperemos que inmediatamente va a tener respuesta de los casos. Decía, los criterios de los estudios. En la Superintendencia de Competencia se elaboró como una guía para determinar esos 40 casos que se iban a ver en el quinquenio. Se dijo, bueno, agarremos los casos que la Defensoría del Consumidor nos informe cuáles son las 10 actividades económicas más denunciadas. Y ahí aparecieron estos casos. Ok, vamos a ver cuáles son las actividades económicas que fueron objeto de privatización y no había ley de competencia. Bueno, sacamos otras actividades, muchas eran las mismas de las denuncias. Luego sacamos, como tercer criterio es, bueno, veamos que en Centroamérica, ¿cuáles han sido los casos que ha visto la autoridad de competencia? Salieron otras actividades económicas. Veamos el mundo, veamos Latinoamérica y veamos el mundo. Ahí salieron otras actividades económicas. Y luego las particularidades de nuestra economía. Y ahí concluimos con esas 40 estudios que se iban a realizar. Y muchos de ellos estaban en los primeros 10, en los top 10. Eran los mismos, o sea, los denunciados, los de las privatizaciones, los que habían sido vistos en Centroamérica, en el mundo, la sensibilidad de la población, porque hay que oír a la gente. Nos programamos mucho las preguntas que hace el anunciante o el que llega a un programa, le da a uno elementos de juicio. Entonces, así se mapearon. No es que yo voy a entrar porque a mí no me caen bien los de la cola. Vamos a entrar a las bebidas. Por supuesto que no vamos a entrar al mundo de los vehículos y nos vamos a meter en los vehículos de lujo. Por favor, o sea, veamos qué temas también tienen algún efecto transversal en la economía. Por ejemplo, combustibles, eso afecta a todas las actividades económicas. Los bancos afectan todas las actividades económicas en la medida en que yo no pueda accesar a tener un crédito. Eso de alguna manera también pone en perspectiva a la mediana empresa, o sea, la mediana empresa y la pequeña empresa es objeto de mucha discriminación. Las compras públicas también, ese es un tema que veamos quiénes son las actividades que más se mueven en las compras públicas. Y entonces nos volvía a salir el cemento, el asfalto, la papelería, ¿verdad? Entonces, esas actividades también, porque quienes los estamos pagando con los impuestos somos nosotros y el Estado está comprando mucho más caro. Ahí pueden haber temas de acuerdo, de colusión, pero temas de corrupción también. Entonces hay una manera de atacar otra endemia o una pandemia del Estado. Y así se logra determinar los 40 casos. Los casos como tal son las luces que usted ve. Fíjese que a veces uno agarra el periódico. Yo la gente de prensa la tenía viendo todos los días, los medios. Pero no veían los clasificados. Es un poco diferente a la estructura de los periódicos de ustedes. Es mucho más fácil la lectura de ustedes. En los clasificados y en las películas no entraba. Pero un buen día fui a un programa y me cae alguien con una pregunta. Mire, fíjese que ya no vamos a poder ver el Mundial. ¿Y por qué ya no va a poder ver el Mundial? Sí, porque hoy resulta que la televisión abierta ya no la va a proyectar. Ah, sí, no, sí. Y mírenle, el periódico han anunciado. Y le digo a la señora de prensa, mire, usted no se fijó, es que hasta esas hojas no llego. Vea todo, porque muchas de las cosas ahí están. Un acuerdo entre competidores, abrimos una mañana el diario en los primeros días, y 2 empresas se habían puesto de acuerdo en el periódico para poner comisiones, para fijar una comisión de venta de valores. Entonces la prueba estaba en el periódico, yo no tenía que hacer más que llamar a la gente. Claro, se les puso una sanción, son carteles ingenuos.
pero en los medios hay mucho, las declaraciones que dan los agentes, eso es divertido. Dice un señor, le están haciendo promoción al turismo y bueno, esto de los tiempos compartidos y que los hoteles están compitiendo, y entonces dice, mira, aquí sí que de verdad hay competencia leal, porque aquí nos hemos puesto de acuerdo todos que los fines de semana la tarifa es la mitad. ¿Cómo? Sí, lo dijo en una declaración radial o televisiva, en ambas. Entonces, digamos que hay muchas luces que vienen dadas de los mismos medios. Entonces, ahí puede usted iniciar una investigación oficiosa, ¿verdad? Y cotejarla con el tipo de información, porque no solamente es lo que está diciendo, sino que sí tiene información de soporte. Pero sí es deseable que ustedes le exijan a la autoridad que tenga un rumbo en qué va a estudiar, un rumbo de cuántos casos vislumbra que se van a presentar de concentraciones económicas, porque las concentraciones económicas en su país tienen una tasa. Dichosamente, y está bien estructurado, que lo que se pague entra al Fondo General, en algunos países va a la autoridad, entonces puede ser algo pernicioso porque producto de eso usted logra fondear la autoridad, ¿verdad? Y si es una regulación, ¿por qué me la van a cargar? El agente económico no estaría más obligado ya con los impuestos que da. Pero entonces ponerlo en blanco y negro, cuántos casos de oficiosidad va a tener en el año 2013, en el 2014, y usted va a ver que progresivamente se van a ir poniendo más porque ya ganó capacidad, ya tiene cuadros, tiene equipos que van a poder entrar a conocer de oficio, porque entiendo que va a haber especialización. En mi país no la había. Nosotros veíamos todo porque éramos 10 personas que veíamos todos los casos, concentraciones, abuso, acuerdos entre no competidores y acuerdos entre competidores. Eran 4 abogados y 4 economistas, 2 junior y 2 senior. Así estábamos estructurados. Un intendente económico, un intendente legal, mi persona, y éramos los encargados de todos los casos. Y lo podíamos hacer. Claro, ustedes tienen más carga de trabajo y las concentraciones las van a ver, pero creo que sí es importante que ese rumbo sea anunciado públicamente. ¿Cuál es el bien o el producto? Vamos a entender que estamos hablando de bebidas gaseosas. No sé. Ok, entonces vamos a hablar de las colas. No nos interesa otras bebidas que sean de otros sabores. Determinado esto, pasamos al siguiente punto. ¿Quiénes son los que ofrecen cola? Coca-Cola, Pepsi-Cola, vamos a suponer. Vamos a sacar con la información, vamos a pedir información al agente económico que se están haciendo unas actuaciones previas y que la información va a ser declarada confidencial. Se da la información y se saca quiénes son los que tienen qué porcentaje de mercado, las cuotas de mercado, por índice de dominancia o por Herfindahl. Ahí aparece que una tiene el 85 y una el resto. Ok. Y de ahí vemos temas de sustitución de la demanda, temas de una nueva cola en el país, temas de propiedad intelectual, y entonces vemos que sí, efectivamente, ahí puede haber un 51 y el resto un 49 para la otra, y vemos los precios. Se construye todo el dossier de la actuación previa y ahí no se le notifica nada. Nos vamos porque queremos obtener información de un acuerdo ilícito. Entonces no nos engañemos, un acuerdo ilícito, si yo le anuncio que voy a llegar a su oficina y ya no está, o lo esconde o lo destruye. Y eso se lo digo por experiencia propia. Cuando nosotros no teníamos facultades para registrar, sorpresivamente fuimos, abrimos un archivo, no había nada en el archivo, abrimos otro archivo, habían vaciado los archivos. O sea, ni siquiera habían dejado, yo creo que hay que hacer las cosas no hay que ofender la inteligencia, hubieran dejado aunque sea periódicos. Le decíamos a la secretaria del gerente, ¿me permite el libro de control de correspondencia? No hay. Lo que tenían era correspondencia que usted decía que su estado de cuenta de un crédito le llegaba, eso sí lo tenían de los empleados, de ahí no había nada. Entonces entendimos pues que ahí habíamos llegado a perder el tiempo. Y en el otro caso, nosotros hicimos exactamente, en el caso de la harina, este dossier, vimos que efectivamente, por toda la información, porque ahí sí había información, había un estudio a nivel de región de la CEPAL que mostraba estabilidad de cuotas de mercado. Fuimos al juez, el juez nos dio la autorización, es decir, hubo una intervención judicial a la quien le tuvimos que ir a decir por qué motivo teníamos que entrar sorpresivamente, y era exactamente por eso. O sea, mire, si es que si llegamos anunciado, no vamos a encontrar las evidencias, no hay manera. Una vez se hizo el operativo,
se obtuvo la información, se sistematizó